Fíjense qué importante es cumplir y estar entusiasmados con nuestra catequesis. ¿Cómo les fue la semana pasada? Fíjate, Pau, les dimos de tarea que nos encontrábamos con nuestro amigo Jesús en la oración. ¿Y cuánta oración hicieron ustedes? ¿Cómo les fue con esa cartita a nuestro Señor Jesús? ¿La pudieron hacer? ¿Se pudieron comunicar con Él? Pues bueno, espero que sí, porque es maravilloso tener un amigo grandiosamente como es. ¿Quién, Pau? Jesús. Jesús. El mejor amigo de todos. El mejor amigo de todos. Entonces, pues hoy vamos a entrar a la catequesis y tenemos como una invitada muy, muy especial a Pau, catequista también. Ella, bienvenida, Pau. Oh, gracias, Cari. Me da mucho gusto, amiguitos, estar con ustedes también, apoyando aquí en el libro 5. Gracias a Dios estoy aquí con Cari. Vamos a compartir con ustedes la catequesis del día de hoy, pero antes de iniciar vamos a hacer nuestra oración. Entonces les pedimos que se tranquilicen en todo y veamos todos esta oración y participemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu y todo el nuevo será creado. Y Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que ese mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y nos llene de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Compartir con ustedes una historia muy, muy linda. Se trata de una niña que se llama Agnes. Esta niña nació en 1910 en Macedonia. Macedonia está al sureste de Europa. Pues algo muy hermoso de esta niña que nace en una familia pues de gente rica, acomodada. Y su mamá era una persona muy caritativa que siempre le gustaba ayudar a los demás. Agnes, cuando iba a la escuela, iba en un carruaje con sus ventanas siempre cerradas. Pero ella le llamaba mucho la atención que había mucha gente mendigando. Con una tacita movían pidiendo caridad, limosna. Y ella veía cuántos niños, cuánta gente adulta se veían pobremente ahí en el lugar pidiendo qué comer o pidiendo una monedita para poder comer. Bueno, a Agnes le llega en el corazón un sufrimiento tan grande de ver a aquellas personas necesitadas que no tenían lo que ella tenía. A la edad de 12 años, ella decide ser una misionera. Y sí, precisamente, cuando llega a la edad adulta, ella se va a una congregación a la India, a Calcuta. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Pues de la Madre Teresa de Calcuta, una gran santa de ahora del siglo XX. Ella se dedicó a recoger a los más enfermos, a los más pobres que estaban en las calles de Calcuta y los ayudaba, los alimentaba con sus hermanas religiosas, pero también fíjense qué valentía de ella. Recogía a la gente con lepra. La lepra es una enfermedad muy contagiosa, muy dolorosa y muy maloliente. La lepra es esta enfermedad que hace que la piel se caiga, toda la carne se caiga, se despegue. Imagínense el dolor de los que sufrían. Y la Madre de Teresa de Calcuta siempre fue muy fuerte, porque ella era y amaba mucho a nuestro amigo Jesucristo. Y ella escuchaba esa voz de Jesús que decía: atiende a los más pobres, atiende a mis pobres, que nadie los atiende, que nadie los quiere y que nadie los escucha. Fíjense qué gran corazón de la Madre Teresa de Calcuta de escuchar a nuestro amigo Jesús y poder servirle de esa manera, atendiendo al más necesitado. Y bien, niños, ¿qué les pareció esta historia tan maravillosa de la Madre Teresa de Calcuta? Yo en mi vida jamás me imaginé que ella en algún momento de su vida, en su infancia, fue rica y que decidió dejar todos esos lujos y esas comodidades por ayudar a los más necesitados. Entonces, esta historia nos introduce al tema número 5 de su unidad, que se llama Nos encontramos con Jesús en los más pobres y necesitados. Y bien, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué nos encontramos con Él en ellos?
porque para él eran los más importantes. Ahorita en la actualidad pareciera que no, que son los de mero abajo y los que no importan, pero no, para el mismo Dios eran el número uno, eran lo más importante. Él recorría los pueblos enseñando y ayudando y mostrando compasión a los más necesitados. Y al iniciar su misión, él proclamó: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor". Él siempre mostró mucha compasión y más ayuda a los que más lo necesitaban. Por ejemplo, podemos leer en la Biblia, en muchos pasajes, situaciones en las que se encontraba alguien que sufría mucho o que estaba parapléjico, paralítico, que tenía una enfermedad incurable. Él siempre se detenía y siempre ayudaba a todos, aunque estuviera muy cansado, aunque no había comido, aunque no había dormido en varios días. Siempre ayudó a todos los que se lo pedían y a los que más lo necesitaban. A veces, aunque sin que ellos se lo pidieran. Esto nos dice que él tenía una predilección especial por ellos. Y no solo eso. ¿Por qué? Porque también se identificó con ellos, al grado de decir que al final de los tiempos, los que ayuden a los que más lo necesitan, escucharán estas palabras. A continuación, veamos. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué les parecen estas palabras de Jesús? ¿Sabían que los pobres y los más necesitados eran los más importantes para Él? ¿Qué acciones podrías hacer tú para ayudar en estos tiempos a los que más lo necesitan? ¿Qué crees que Jesús te diría si no hiciéramos nada por ayudar a esas personas? Porque con ese pasaje Él nos dejó muy claro que a todo aquel que ayudemos, y si es más necesitado, no lo hacemos a Él, sino que se lo hacemos al mismísimo Dios. Qué hermoso tema donde nos encontramos con Jesús en los más necesitados. Porque qué hermosas palabras. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me diste de beber. Porque lo que hiciste con los más pequeños, con los más necesitados, con los más pobres, me lo has hecho a mí, dice nuestro Señor Jesús. Por eso, el reto de esta semana va a ser decirle a nuestros papás, decirle a toda la gente que conozcamos que tenemos que ayudar a los más necesitados. ¿Cómo? Ayudándoles con una despensa, ayudándoles con medicina, ayudándoles con aquel problema que tienen, y nosotros sí podemos compartir de lo que tenemos. Esto es lo más importante, porque esa es la invitación que nos está haciendo nuestro Señor Jesús en esta semana. ¿Tú lo vas a hacer? Porque yo sí pienso hacer. Voy a ayudar al más necesitado, al indigente, al migrante, ellos que se ponen muchas veces ahí en la carretera a pedir ayuda,
a los que pasan por ahí por tu casa pidiendo, a todos aquellos que veamos que tienen necesidad, que tienen frío, que tienen hambre, porque nosotros tenemos que hacerlo para crecer el reino de Dios. Bien, entonces esta semana vamos a ser misericordiosos. Y escuchen lo que es la misericordia. Esta palabra está compuesta de dos vocablos, del verbo miserere, que significa compadecerse, y del término cordis, que significa corazón. Por tanto, misericordia quiere decir compadecerse de corazón de quienes más lo necesitan. Ahora, amiguitos, para hacer su actividad, vámonos a la página 54 de su libro y van a observar estas imágenes, van a escribir en los recuadros lo que ustedes podrían hacer por cada una de estas personas necesitadas. Por último, guarda esto en tu memoria. Jesús está presente en los pobres y necesitados. Todo lo que hagamos con cada uno de ellos, lo estamos haciendo al mismo Jesús. Bien, pues el tema de hoy fue hermoso también. ¿Cómo nos encontramos con nuestro Señor Jesús? Pues con los más pobres, con los más necesitados. Vamos a ayudar siempre para que Dios nuestro Señor nos abra también las puertas del cielo. Y vamos a hacer nuestra oración final y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, en este día, en esta mañana, porque tú te quedas con nosotros. Te damos gracias porque muestras tu amor y tu misericordia a los que menos tienen, a los más necesitados. Ayúdanos, Señor, también para poder ver en cada uno de ellos tu rostro y así podamos ser tus amigos verdaderamente. Y a ti, Madre maravillosa, María Santísima, te damos gracias porque siempre nos acompañas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y no se olviden de hacer la catequesis familiar, ¿sale? Hasta pronto, amiguitos. ¡Hasta pronto! Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.